de nuevo. Bueno, como dije en el vídeo anterior, en este vídeo voy a explicar, como antes hablé de las gráficas. Si alguien quiere ver cómo funciona una gráfica de manera normal, abajo en notas voy a dejar apuntado el link del vídeo, por si acaso os interesa. Y dije en el anterior vídeo que iba a poneros también ejemplos de cómo se comportaría una gráfica cuando hay alguna anomalía, es decir, cuando podemos sospechar de que algo en nuestro cuerpo no funciona correctamente. Bueno, como no me gusta copiar gráficas de otras chicas, os he puesto dos ejemplos de gráficas que son mías. Os he puesto un ejemplo de gráfica con hipotiroidismo, ya que a mí me diagnosticaron, después del embarazo de Sofía, de mi primera hija, me diagnosticaron hipotiroidismo. Y yo me di cuenta, aparte de porque estaba muy cansada, no perdía peso, en fin, iba cada vez engordando más y tal, porque había empezado de nuevo a tomarme mi temperatura y me di cuenta de que había muchos altibajos. Entonces, me hicieron los análisis y efectivamente salió que tenía las hormonas súper disparatadas. En la segunda gráfica que os voy a dejar, os voy a mostrar una gráfica con deficiencia de progesterona. También me sucedió que en la búsqueda de mi segundo bebé, pues tuve un par de gráficas que, bueno, no terminaba de tener una fase lútea correcta. Y bueno, pude sospechar de que quizás se trataba de un ciclo anovulatorio. ¿Qué es eso? Bueno, pues simplemente un ciclo en el que no se produce la ovulación. Es normal que en todas las mujeres sanas tengamos de 2 a 4 ciclos anovulatorios en un año. Es decir, si solemos tener una media de 12 ciclos en un año, entre 2 y 4 serán anovulatorios. Igualmente nos vendrá nuestra regla, todo igual, pero no habrá habido óvulo. Bueno, ¿es posible? Por supuesto que es posible, y de hecho sucede. Así que, en la primera gráfica, como una gráfica no ovulatoria, es una gráfica en la que es parecida a una deficiencia de progesterona, no termina de haber una subida clara de fase lútea, suele durar poco la fase lútea, suele haber manchados entre reglas, entonces puede sospechar que se trataba de algún ciclo anovulatorio normal. La segunda vez que me hice la gráfica, en el segundo ciclo seguido, ya me pareció un poco extraño. Y ya en el tercero, que es la gráfica que os voy a mostrar, decidí ir a mi médico y pedirle análisis y efectivamente salió que estaba baja de progesterona. Así que bueno, os voy a enseñar los vídeos de las gráficas y de esta manera tenéis más claro cómo podemos encontrarnos con una gráfica de este tipo. Es una gráfica en la que hay muchísimos picos y bueno, no hay una fase lútea clara que se mantenga alta, y aparte pues me vino de momento los manchados, día 8 y 9 de fase lútea, y finalmente el día 11 me vino la menstruación. Por lo tanto me hizo sospechar de que podría haber algún problemilla. Efectivamente, como ya he dicho, fue hipotiroidismo. Como veis, se mantuvo por debajo de la línea base, todo muy bien, todo muy bien. El día 18 tuvo un pequeño descenso, después de haber tenido clara de huevo, que me hizo sospechar que podría ser la ovulación, y efectivamente el día 17 fue la ovulación y el 18 empezó a subir la temperatura de manera progresiva. El día 5 del ciclo tuvo una pequeña bajadita, que bueno, hay veces que puede ser implantación. Yo ahí no me sospeché nada extraño, pero el día 25 del ciclo, 8 de fase lútea, volví a tener un manchadito. Y el día 9 del ciclo hubo un pequeño ascenso, por lo tanto yo aquí pensé, digo, a ver si hacía implantación, porque hay veces que en la fase lútea, si se produce una bajada de temperatura y un manchado, puede significar la implantación del embrión. Pero el día 10 de fase lútea las ilusiones se vinieron abajo con la temperatura, volví a bajar a 36,8 y volví a tener un manchado. El día 11 de fase lútea volví a manchar y volví a bajar la temperatura a 36,6. Y finalmente el día 12 de mi fase lútea bajó la temperatura a 36,3 y me bajó
mi menstruación. Como podéis ver aquí, pues esto significa que ha sido una fase lútea corta, y cuando hay fase lútea corta y además hay manchados, pues es déficit de progesterona, y efectivamente me hicieron los análisis y me mandaron progesterona artificial. Bueno, ¿qué sucede si tras sospechar en una gráfica que podemos tener un problema hormonal, por ejemplo, nos diagnostican hipotiroidismo? Bueno, pues si nos pasa eso, lo que va a pasar es que nos van a mandar una pastillita que nos tendremos que tomar todas las mañanas en ayunas, y de esta manera se nos regulará el tiroides. También nos tendrá que ver un endocrino, y una vez que el tiroides esté regulado con una dosis correcta, pues podremos tener un embarazo completamente normal. Os voy a enseñar, por ejemplo, la que tomo yo. Yo tomo esta. Espero que se vea bien. Que en el vídeo anterior el dibujo del cervix no se vio nada. Es levotiroxina, es una hormona tiroidea. Y bueno, yo he tenido diferentes dosis. Ahora en este embarazo, como en el segundo trimestre me subió bastante la TSH, que es una de las hormonas que te miran tiroidea, pues me subieron la dosis a 100 microgramos, y ahora mismo tengo una TSH por debajo de 3, que es lo ideal para el segundo y el tercer trimestre del embarazo. Bueno, ¿qué sucede si, por ejemplo, sospechamos de una deficiencia de progesterona? Bueno, pues nos harán un análisis a partir del día 21 del ciclo, ya que la progesterona se eleva después de la ovulación. Entonces, antes de la ovulación, hacer un análisis pues no nos va a dejar nada en claro. Después del día 21 de nuestro ciclo, lo más probable es que ya hayamos ovulado. Por lo tanto, si el valor de la progesterona sale bajo, nos tendrán que mandar progesterona artificial, ya que sin progesterona no tendremos el endometrio suficientemente bien acomodado para nuestro futuro bebé. Yo personalmente, a mí me la mandaron de 100, os la enseño. Esta es la que me mandaron a mí, hay diferentes marcas. Es progesterona artificial, son unas pequeñas capsulitas. Que se pueden tomar bien vía oral o vía vaginal. Ya nuestro médico nos indicará de qué manera tenemos que tomarla y en qué dosis. La hay de 100 como esta y la hay de 200. Y bueno, si realmente tenemos la progesterona baja, pues pasará igual que pasa con el hipotiroidismo. Tendremos que ponernos nuestra pastillita durante los días que nuestro ginecólogo nos recomiende. Ahora os voy a explicar de qué manera podemos aumentar nuestra fertilidad con los test de ovulación. El test de ovulación lo que nos va a indicar es cuándo se producirá pues el pico de una hormona que se llama LH o hormona luteinizante. Os voy a explicar más o menos cómo funciona. Cuando terminamos de estar con la regla, empieza nuestra fase folicular. Eso significa que en nuestro ovario va a crecer un folículo que va a ser el folículo dominante. Cuando el folículo ya está preparado para liberar el óvulo, se dispara la hormona luteinizante y entonces lo que hace es que libera el óvulo. Con el test de ovulación lo que vamos a detectar es ese pico de hormona. ¿Cómo se detecta? Bueno, hay dos tipos de test de ovulación. Está el test de ovulación digital y el test de ovulación formato tira. El test de ovulación digital nos va a venir como una especie de formato termómetro, como los test de embarazo, formato de termómetro como de plastiquito, y nos van a venir 7 varillas. ¿Cómo funciona? Bueno, pues tendremos que poner una varillita dentro de nuestro test, tendremos que meterlo en pipí, esperar el tiempo que el fabricante indica y después tendremos que cerrarlo y empezará una lectura automática. Si nos sale una carita triste, pues significará que el test de ovulación es negativo. Si por el contrario sale una carita feliz, significará que el test de ovulación es positivo y recomienda mantener relaciones
ese día y los días posteriores. El té de ovulación, bueno, este de tipo té de formato digital lo podemos encontrar en cualquier farmacia. El problema, entre comillas, que yo le veo es que si eres irregular o no sabes muy bien en qué momento del ciclo ovulas, 7 días se puede quedar un poco corto y puede resultar, si tienes que comprar 2 packs, que salga bastante más caro. En cambio, el té de ovulación formato tira es mucho más económico. Lo vamos a encontrar por internet, en la farmacia, yo por lo menos no encuentro ninguna farmacia que lo venda, pero bueno, se puede buscar por internet, hay bastantes páginas especializadas y si no, en Amazon, que todo el mundo la conocemos, pues también los hay. El té de formato tira funciona prácticamente igual, lo que detecta es el pico de LH. La diferencia es que tendremos que interpretar las rayitas. Bueno, funciona parecido a un té de embarazo. Tendremos una raya de control, que siempre se tiene que marcar, y tendremos una raya de test, ¿vale? En la raya de test, para que sea positivo, tiene que ser de la misma o mayor intensidad que la línea de control, es decir, tienen que estar las dos líneas igual de fuerte marcadas o incluso la línea que cambia más fuerte que la otra. Si por el contrario la línea se marca pero no está de la misma intensidad, no llega a alcanzar la misma intensidad que la de control, será un test de ovulación negativo. ¿Qué tendremos que hacer? Pues seguir haciéndonos test de ovulación hasta que veamos el test de ovulación positivo. ¿Cómo se hace? Bueno, pues los dos formatos se hacen de la misma manera. Os voy a explicar la manera teórica. Supuestamente, ¿vale? Hay que desechar la primera orina del día y hacerla más o menos a media mañana, sobre la 1 más o menos del mediodía. Empezaremos a hacerlo, depende de nuestro ciclo. Si tenemos, por ejemplo, un ciclo de 28 días, empezaremos a hacerlo el día 11, si tenemos un ciclo de 30, el día 12, así. Bastante antes de la mitad de nuestro ciclo. Empezaremos a hacerlo una vez al día y cuando veamos que la línea de control, la línea de test empieza a parecerse a la línea de control, es decir, se va intensificando, tendremos que empezar a hacernos uno a media mañana y uno a media tarde. ¿El por qué? Bueno, el pico de la hormona luteinizante o de la LH puede durar 12 horas. Entonces, si nos hacemos el test de ovulación a la 1 del mediodía y vemos que se marca bastante, y al día siguiente lo volvemos a hacer a la 1 del mediodía y vemos que sigue igual o que ha bajado un poco de intensidad, puede significar que el pico nos lo hemos perdido. Por lo tanto, no vamos a ver en todo el ciclo un test de ovulación positivo. En estos casos lo que se hace es hacer, como he dicho antes, un test de ovulación el día a la hora 1 más o menos del mediodía y a las 8 de la tarde nos hacemos otro. ¿Por qué? Pues porque si nuestro pico va a durar 12 horas, el de las 8 de la tarde nos va a salir claramente positivo. Esto no es una regla exacta en todas las mujeres. Hay mujeres que el pico de la hormona les dura 24 horas y hay mujeres, como me pasa a mí, por ejemplo, que nos sale durante 2 días seguidos el test de ovulación positivo. Si nos sale 2 días positivo, ¿cuándo es el bueno? Bueno, yo empiezo a contar el test de ovulación positivo como el primero. Pero en realidad, como una vez que da positivo, el óvulo puede liberarse entre las 12 a 48 horas siguientes, pues más o menos yo intento mantener relaciones ese día, al día siguiente o a los 2 días, cuando nos apetece, pero más o menos en un par de días más o menos, pues intento mantener relaciones para que no se me escape esa ovulación. ¿Qué sensibilidad debe tener los test de ovulación? Bueno, los test de ovulación tienen una sensibilidad. ¿Eso qué significa? Que nos va a detectar un número de hormonas, ¿vale? Yo, por ejemplo, el que utilizo y el que recomiendo es test de sensibilidad 20, ¿de acuerdo? Test de ovulación digital yo no he utilizado nunca, por lo tanto no puedo enseñarlo, pero sí lo he utilizado formato tira, que es este. Como podéis ver, viene metido en un paquetito y bueno, tú lo puedes comprar en pack, bien diferente. Hay diferentes marcas, yo no voy a entrar en marcas ni nada. A mí esto me va muy bien, estos son cores, pero ya eso es cuestión de ir probando y ver, bueno, si tenemos alguna preferencia por alguna marca o no. Cuando normalmente se compran test de ovulación, hay algunas veces que vienen un pack de test de ovulación más test de embarazo. Este yo lo compré así,
El té de embarazo también viene en el mismo formato, es este. Aquí pone HCG, que es la hormona del embarazo, la que detecta el test de embarazo. Y aquí pone LH, que como he explicado antes, es la hormona que detecta la ovulación. Bueno, ahora os voy a enseñar cómo se hace un test de ovulación. Bueno, como he dicho, la teoría es que se empieza a hacer a partir de la 1 del mediodía. En mi caso personal, yo me he dado cuenta que si los hacía a la 1 o a las 8 de la tarde no terminaba de ver un test de ovulación realmente positivo. Entonces yo utilizaba la primera orina de la mañana como si fuera un test de embarazo. Ya os digo, el fabricante recomienda que no sea con la primera orina. Pero si ustedes veis que con la primera orina funciona bien, sepáis que yo, por ejemplo, funciono así bien. Bueno, tendríamos que coger un recipiente limpio. Si cogemos, por ejemplo, el típico vaso de coger muestras de orina cuando nos tenemos que hacer un análisis, pues sirve. Y si no, cualquier vasito que tengamos por casa que esté limpio también sirve, ya que no hace falta que esté esterilizado. Yo tengo este vasito, que es un vasito normal, he recogido una muestra de pipí. Y bueno, lo primero que voy a hacer es abrir el test de ovulación, formato tira. Y la varillita es esta. Espero que lo coja bien, porque quiero que se vea bien, ¿vale? La debemos coger por la parte esta verde. Y bueno, tiene una línea azul aquí, que esa línea azul nos indicará que hasta ahí es donde se puede mojar el palito. Bueno, pues lo que haremos será introducir el palito hasta esa línea y contar unos segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bueno, empezará a mojarse el palito y se empezará a poner rojo. Espero que se vea bien. Una vez que ya hemos terminado de hacer esto, pues lo que haremos es que lo dejaremos en una superficie plana. Si por ejemplo no lo hemos hecho en el baño, pues lo dejaremos en una superficie plana y esperaremos a que el test de ovulación pase el tiempo que recomienda el fabricante. En este caso dice que más o menos la lectura se debe hacer en unos 5 minutos más o menos. Bueno, os voy a enseñar que ya se está marcando la línea de control. La línea de control es la línea que está más cercana al símbolo de más. Se está marcando. Y la línea de test es la línea que está más pegada a la parte de color verde y también se está empezando ya a marcar. Bueno, no creo que me vaya a salir positivo. No creo que me vaya a salir positivo. Pero podría salir. ¿El por qué? Pues porque hay veces que el test de ovulación puede detectar un posible embarazo. Y ahora voy a explicar más tranquilamente cómo se puede saber si estamos embarazadas o no, o cómo podemos intuirlo con un test de ovulación. Está claro que lo primero que hay que hacer si tenemos sospecha de embarazo es un test de embarazo, que es el que realmente está hecho para eso. Pero bueno, hay un mito realidad que dice que se puede predecir el embarazo con el test de ovulación. Pues yo voy a explicar y voy a dar mi propia experiencia con respecto al tema. Si me perdonáis, voy a tirar el pis y ahora mismo os enseño cómo ha quedado el test de ovulación. Estos son test de ovulación míos. Como podéis ver, la parte que está más pegada a la zona verde es la línea de control. Se debe de marcar en todos los test. Si no se marcase, el test sería inválido. Y a partir de aquí, el test se empieza a marcar, el test se empieza a marcar, el test se empieza a marcar. Aquí ya están las dos líneas de la misma intensidad. Y aquí empieza también a bajar un poquito, por lo tanto yo tengo estos dos como test de ovulación positiva, aunque el más positivo sería el primero. Así quedaría un test de ovulación positivo.
Y bueno, os voy a enseñar cómo ha quedado el que me he hecho ahora en comparación con los otros. Como podéis ver, la línea de T está muchísimo más marcada que la de control, es por el embarazo. Ahora os voy a comentar por qué el test de ovulación reacciona con la hormona del embarazo. Bueno, como podéis ver, un test de ovulación puede predecir el embarazo. ¿Por qué sucede eso? Bueno, la hormona HCG, que es la del embarazo, y la de la LH, que es la de la ovulación, tienen una estructura parecida. Por lo tanto, tienen dos unidades, subalfa y subbeta. Bueno, en el test de embarazo, en el test de ovulación, se detecta la unidad subalfa que está también presente en la HCG. Entonces, por eso nos puede dar también positivo ante esa hormona. ¿Queremos hacerlo como experimento? Bueno, pues en nuestra fase lútea, cuando ya queden pocos días, podemos empezar a hacernos test de ovulación todos los días. Si vemos una progresión hasta llegar a ser un positivo claro, es decir, que la línea de control esté igual que la de test, incluso la de test más marcada, pues entonces podremos hacernos un test de embarazo y puede salir positivo. He visto chicas que les ha salido positivo al final de la fase lútea y al final no ha sido embarazo. Por lo tanto, no es una regla que a todo el mundo le venga bien. Pero como curiosidad, bueno, pues ahí os lo dejo. Como podéis ver, el test que me he hecho hoy ha salido claramente positivo. Y bueno, como curiosidad os voy a dejar una captura de pantalla, os voy a enseñar. Esta es el seguimiento que yo hice en mi segundo embarazo. Tuve el test de ovulación positivo aquí. Y cuando terminó el embarazo, o sea, cuando terminó la fase lútea, me hice otro test de ovulación, me salió positivo. Y también salieron positivos los test de embarazo. Bueno, pues como curiosidad, ahí lo tenéis. En el siguiente vídeo voy a hablar de cómo se hace un test de embarazo y qué tipos de embarazo hay. Bueno, más o menos se va a referir sobre los test de embarazo y tal. Así que nada, nos vemos para la próxima. Adiós.